de hoy. El día de hoy tendremos un tema diferente porque ya acabamos la semana pasada, vimos la carta de Judas. Entonces vamos a quizás a detenernos unas semanas para hablar algunos temas específicos que pudiéramos estar creyendo que Dios nos está hablando, y es por eso que hoy veremos un tema diferente, un tema específico, en lugar de ver una carta como lo hemos estado haciendo constantemente cada martes. Así que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 2. Hoy veremos a partir del versículo 41. Hoy veremos algunos principios que hicieron la iglesia primitiva. Y creo que es importante que nosotros hoy, como iglesia, podamos estar atentos a lo que veremos el día de hoy, porque creo que la semana pasada o antepasada que nuestro hermano Arturo tomó el lugar al final de la reunión del domingo, les hizo ver o entender de que Dios nos está llevando a cada día a algo, a crecer. Cada día o cada domingo vemos gente nueva, familias que están integrándose, y que poco a poco, decía nuestro hermano Arturo, a lo mejor ya no vamos a caber, y está la fecha, que igual estén orando por ella, que a mitad del mes de agosto estamos ya considerando tener nuestra segunda reunión, pero decía él, probablemente van a ser 3 o 4, no lo sabemos, porque nuestros planes no son de nosotros, o los planes son más bien son de Dios, y Dios sabrá los momentos y los tiempos que tenemos que hacer. Lo que sí debo de aprender y entender es que si tú estás hoy, el día de hoy aquí, tienes que ver lo que Dios quiere hacer, no solamente en la iglesia, o no solamente a través de una persona como el pastor, algún líder, sino también a través de tu vida. Y como lo decía ahorita, Dios te ha traído con un propósito, pero tenemos que crecer en relación a ello y ver que Dios quiere que toda persona conozca de Él. Si somos una iglesia que conocemos la palabra, predicamos la palabra y tratamos de tener una sana doctrina, creo que es importante que Dios pueda empujarnos a que más gente pueda conocer el evangelio. Y el día de hoy veremos algunos principios que empezaron a ser la iglesia primitiva, y que es importante que nosotros lo tengamos para poder ver algo que la iglesia primitiva empezó a experimentar. Y no son métodos, porque esto no es de un primer método, primer paso, segundo paso, tercer paso. No son pasos, sino al final Dios es el que trae el crecimiento en la iglesia. Pero para que Dios pueda traer ese crecimiento, tenemos que estar preparados. Así que el día de hoy yo quisiera orar y poner este tiempo en las manos de Dios, para que Dios sea obrando completamente en nuestras vidas. ¿Sí? Además, bueno, antes de orar, leemos del versículo 41 al 47 y después oramos, ¿sí? Para que podamos entender el concepto, y después vamos tocando algunos puntos de este pasaje. Hechos 2:41 dice de esta manera: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oramos. Te damos gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias porque eres bueno y porque eres fiel.
El día de hoy, a través de esta reunión, queremos tener un corazón listo y dispuesto para escuchar tu palabra. Habla nuestro corazón, habla nuestras vidas y quita toda distracción que no me permita recibir el mensaje que tienes para con nosotros, Dios. Permite que esta palabra pueda quedar injertada y pueda traer el fruto que tú quieres provocar en cada uno de nosotros, Dios. Despierta tu iglesia, levanta tu iglesia y cumple tu propósito en cada uno de nosotros. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Lo que leíamos ahorita son algunos principios que empezó a hacer la iglesia primitiva. Si uno lee el libro de Hechos, empiezas en el capítulo 1 viendo cómo Jesús está con sus discípulos y Él está a punto de partir con el Padre. Y están sus discípulos y les dice Jesús que ninguno de ellos se moviera hasta que no viniera la promesa de Dios para ellos. Y esa promesa era que vendría el Espíritu Santo con poder, los iba a capacitar con poder para poder hacer la obra. En el capítulo 2 empieza a hablar que estaban todos unánimes y de repente vino una manifestación de parte de Dios, un estruendo, un ruido como viento fuerte, en el cual todos fueron llenos del Espíritu Santo y hubo una manifestación poderosa de Dios. Después de ahí empiezan la gente a ver qué estaba pasando, piensan que están borrachos porque hablan en lenguas que son diferentes idiomas, y entonces empieza Pedro a decir que no están borrachos y empieza a hablar y a predicarles de Jesús, aquel que ellos habían entregado y que era el conocimiento de Dios, y todo esto los lleva a confrontar con su situación, tanto así que ellos reaccionan a esta predicación, a este mensaje. Y si gustan, en el versículo 37, ahí en Hechos 2:37, nada más como un contexto, dice así: al oír esto, ¿qué fue lo que vieron? Pues el mensaje de Cristo, que había sido crucificado, que había muerto, que había resucitado, y que estaba con el Padre. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. ¿Qué le dijeron? Varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces el consejo que ellos estaban preguntando es, ¿qué haremos ante el mensaje que tú nos estás dando? Y lo que hace Pedro es claramente, el mensaje es arrepiéntanse. Lo que ha estado haciendo Pedro, lo que está haciendo Pedro es evangelizar, dando las buenas nuevas, el mensaje de salvación que ellos estaban pues recibiendo o estaban aceptando, y Pedro los lleva a un arrepentimiento. Y el bautizarse era una manifestación pública de que ellos habían recibido la palabra. Ahora sí, vamos al versículo 41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, veamos algo. Qué importante es que la gente no solamente escuche un mensaje, una historia, simplemente un relato. Qué importante es que la gente pueda recibir el mensaje de Dios, porque algo que nos vamos a dar cuenta dentro de esta enseñanza es que la iglesia, los apóstoles no solamente estaban evangelizando, sino que ellos van mucho más allá de evangelizar. ¿Por qué? Porque van a preparar personas y van a discipular personas para que puedan caminar de una manera correcta, recta delante de Dios. Pero lo primero que tiene que suceder es que la gente tiene que recibir la palabra. No solamente es escucharla, que entra por un oído y a veces hasta sale por el otro, sino tiene que recibir una palabra que cambie y transforme su vida. Y creo que el día de hoy es lo que ocupamos en la gente.
No ocupamos nada más que alguien escuche el evangelio, sino queremos que ellos sean transformados por el poder de la misma palabra. Nosotros no cambiamos a nadie. Nosotros no vamos a convencer a nadie. Es más, muchas veces pareciera que estamos vendiendo el evangelio o menospreciando el poder del evangelio. Yo tengo que entender que el mensaje que tenemos es poderoso, porque la Biblia me lo dice así, pero es de un gran valor. Y no puedo menospreciar ni pensar que se lo puedo ofrecer. No, ofrecer sí, pero que lo tengo que, bueno, ve a la iglesia, bueno, acepta y sigue viviendo tu vida como antes. No podemos hacer eso, sino que cada uno de la gente que escucha, es importante que reciba correctamente la palabra. Número 2, se arrepienta y pueda haber un cambio en su vida. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pedro? Está compartiendo. Interesante, porque en su primer mensaje se añadieron, dice, como 3,000 personas, una gran cantidad de personas. Cualquiera pudiera decir, bueno, ahí quedó, compartieron, hacen una campaña y se pueden ir. Pero no solamente es eso. Mira el versículo 42, lo que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Tú, si te das cuenta, el propósito no solamente era compartir el evangelio y ya, sino que el propósito va mucho más allá. Era prepararlos, discipularlos, capacitarlos, tanto así que ahí dice que perseveraban. Y la palabra perseverar me habla de algo que es constante, de ser fuerte hacia hacer algo, hacia una actitud firme. Entonces me habla que estas personas, ahora, bueno, eso es importante. Estamos hablando de gente nueva, pero creo que también es bueno que nosotros aprendamos esto. Muchas veces, cuando alguien viene a la iglesia, en lo menos que piensa es en prepararse, en capacitarse y en estudiar la palabra. Muchos cristianos, lo único que saben de Biblia es lo que han escuchado que les predican. Pero es importante que nosotros, cada uno de nosotros, podamos perseverar, podamos ser constantes en la palabra y en la doctrina. Nosotros como iglesia no podemos dejar de enfocarnos en la importancia de la palabra. Por eso cada vez que vayan a venir y cada vez que vayamos a compartir, lo que ustedes van a escuchar siempre va a ser la palabra. Porque lo que nosotros queremos es que ustedes salgan compartiendo y hablando ¿de qué? De la palabra. Porque si yo, el día de hoy ustedes vienen y yo les hablo un testimonio de mi vida, quizás no está mal, pero al salir, ustedes van a salir platicando ¿de quién? Pues de mi vida. Oye, ¿oíste lo que dijo el pastor? ¿Cómo su vida y cómo pasó esto y cómo pasó aquí y pasó allá? Si yo el día de hoy me tomara el tiempo para hablar de alguien de ustedes, ya sea bueno o malo, al terminar la reunión, ¿de quién saldrían hablando? Pues de las personas, ¿no es cierto? Porque a lo mejor dirían, oye, lo que dijo el pastor, ¿verdad que es tal persona? ¿O verdad que es tal? ¿O es cual? Y entonces saldrían hablando de las personas. Pero cuando nosotros venimos y hablamos de Cristo, y hablamos del evangelio y la palabra, lo único que nos va a hacer es que cuando salgamos de aquí, vamos a estar meditando en el mensaje de la palabra. Por eso para nosotros es tan importante estudiar la Biblia. Para nosotros es tan importante tener una doctrina sana, correcta. Porque la palabra es la base de nuestra reunión. La doctrina y la enseñanza que me va a dirigir de la manera en que yo voy a vivir mi vida cristiana. Muchas veces, a lo mejor lo han experimentado, les hacen preguntas y muchas veces no sabemos qué contestar porque no estamos preparados. Y la doctrina, la enseñanza me habla de yo permanecer cada día estudiando la palabra de Dios. Mira,
Mm, Veamos algunos pasajes simplemente para reforzar lo importante que es la palabra de Dios. Juan capítulo 17, versículo 14. Jesús está en sus últimos tiempo, y en Juan capítulo 17 Jesús va a orar e interceder, y es una oración que Jesús hace para con el Padre de sus discípulos. Y mira lo que dice del verso 14 al 17. Jesús le dice a Dios: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús le dice al Padre: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y verso 17: santifícalos en tu verdad, y tu palabra es verdad. ¿Por qué es importante la palabra? Porque la palabra de Dios es la que nos va a santificar, nos va a permitir poder presentarnos bien delante de Dios y entender que la palabra de Dios es la verdad. Y esa verdad me hace libre, esa verdad me transforma, esa verdad me cambia. Y es importante que yo pueda permanecer ¿en qué? Pues en la verdad. Y eso solamente es a través de la palabra. Ponte un examen el día de hoy. Yo sé que llevamos apenas 2 días de la semana, ¿no? Lunes y martes. ¿Cuántos versículos, cuántos capítulos has leído de la palabra? ¿Cuántas veces durante esta semana, que van 2 días, has agarrado la Biblia? Y los que están en Navegantes para hacer su tarea, eso no cuenta, ¿verdad? Sino algo diferente. Y si fuera una semana atrás, ¿cuánto leíste la Biblia? Para nosotros es importante entender la palabra. Es importante estudiarla. No hay otra manera de saber lo que Dios quiere para nosotros. No hay otra manera de cambiar. Ahorita leíamos: santifícalos en tu verdad, santifícalos en tu palabra. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres ser diferente? ¿Quieres que Dios te transforme? No hay otra manera más que a través de la palabra. Y es por eso que tenemos que nosotros enfocarnos en ella. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Pablo le escribe una carta a Timoteo y le da este consejo. Primera de Timoteo 4:13 dice: entre tanto que voy, o sea, Pablo iba a Timoteo, le dice, mira el consejo que le dice: ocúpate en la lectura. ¿En la lectura de qué sería? ¿Del periódico de aquel tiempo? ¿De qué no, verdad? ¿De Facebook? ¿De WhatsApp? ¿De TikTok? ¿De ver? No. Era de la palabra. Dice: ocúpate en la lectura, la exhortación, exhortar es animar, y dice: y la enseñanza. Por eso, hermanos, los motivamos a que ustedes vengan, aprendan, estudien la palabra en cada momento. Tenemos Navegantes, 1, 2, tercer nivel, y la idea es que ustedes puedan capacitarse ahí. ¿Por qué? Porque es a través de la enseñanza que yo puedo saber el propósito de Dios para mi vida. Segunda de Timoteo, un poquito más adelante ahora, capítulo 4, versículo 1. Segunda de Timoteo 4:1. Y otra vez, es Pablo escribiéndole a Timoteo en esta segunda carta, y mira lo que le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, y en su manifestación en su reino. Número 1, que prediques, ¿qué? La palabra. Esto es lo que le está pidiendo. Y creo que Dios nos dice el día de hoy: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, que lo hagas a tiempo. ¿Cuándo es a tiempo? Quizás cuando es el momento adecuado. Y también cuando quizás pareciera que no es el momento adecuado. ¿Sí? Hace tiempo veíamos este tema con los jóvenes y hablamos de una persona que tuvo un accidente y estaba tirado y estaba agonizando, y de repente se acerca a alguien y empieza a compartirle de Dios en ese momento que está ahí.
Quizás para cualquiera hubiera dicho, no, espérame, hazte un ladito, ahorita no es el tiempo. Pero nosotros sabemos que ese era el tiempo. Dice que después ya no supo qué fue lo que sucedió con esa persona. Pero esto me habla de predicar la palabra. Tenemos nosotros que aprender a predicar la palabra cuando es el momento adecuado, tranquilo, y cuando pareciera que no es el momento adecuado. Tengo que predicar. Y la predicación es a través de esa palabra. Dice ahí, exhorta con toda paciencia. ¿Y qué? Y doctrina. Y esto me habla de la enseñanza correcta. ¿Por qué? Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y eso pasa el día de hoy. Tristemente, hoy hay lugares, iglesias, donde te hablan de todo, a veces menos de la palabra. Yo he estado en iglesias donde ni la Biblia abre aquel que va a compartir. O muchas veces agarran un pasaje, lo leen. Vamos a leer Hechos capítulo 2 del 1 al 47, lo leen y empiezan a hablar de todo. Y la Biblia no me enseña eso. La Biblia me enseña que yo tengo que aprender a hablar, a exhortar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, si regresamos a Hechos capítulo 2, un principio que empezó a hacer la iglesia primitiva era precisamente eso. Ellos perseveraban en la doctrina. Y creo que el día de hoy nosotros tenemos que ver ese ejemplo para que nosotros también no nos movamos de ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Perseverar en la enseñanza, perseverar en la doctrina, perseverar en la palabra. Después dice ahí, y perseverar en la doctrina de los apóstoles, número 2, y en la comunión unos con otros. Y creo que es importante que podamos ver esto. Un punto importante dentro de una iglesia sana es la manera en que pueden convivir los hermanos dentro de la iglesia. Una iglesia donde no se pueden hablar ni entre ellos. Una iglesia donde están peleados. A veces, imagínense el liderazgo, la gente de la iglesia, unos no se hablan. Entonces, ¿de qué estaremos predicando? Porque entonces no mostramos ni el amor de Dios, ni tampoco estamos enseñando lo que es el perdón, y menos es la comunión. Y creo que como iglesia es importante que nosotros podamos tener una buena comunión. Les pongo un examen, a ver qué tan buenos son en comunicarse, en comunión, en convivir unos con otros. Porque la Biblia me dice que tenemos que tener una comunión entre nosotros y estar correctamente. La pregunta es, voltea a tu alrededor, te doy chance ahorita, y cuenta cuántas personas no sabes ni cómo se llaman. Voltea, a ver, le doy chance, acabo estamos, hoy es martes, está tranquilo, está más relajado. Voltea a ver, no digo que no haya, sí, él va a la iglesia porque lo he visto. No, de eso no estoy hablando. Pero eso lo comento porque muchas veces se acaba el culto y parece que te van a cobrar, porque sales corriendo. Antes de que me cobren, antes de que me digan, ¡pum!, salgo volando, ¿verdad? Creo que tenemos que aprender, hermanos, como iglesia, a hablar, a conocernos, a platicar, a saludarnos. Somos una iglesia, somos una familia. Dios los ha traído con un propósito. Y entonces a lo mejor tienes poquito en la iglesia, pero no es una razón por la cual no conozcas a los hermanos. Y si eres nuevo en la iglesia, los que tienen más tiempo, tampoco es una razón por la cual no te acerques a saludar. A veces nosotros, sobre todo los domingos, es bien complicado porque mi esposa y yo siempre decimos, terminando, vamos a ir a saludar. Y como tenemos dos puertas, de repente decíamos, hoy nos ponemos en esta, en la otra nos ponemos allá. Y a veces a lo mejor lo han visto, de repente ya vamos terminando y mi esposa se para y se pone allá porque la idea es saludarlos, verlos y todo. Pero muchas veces
a mí me detienen y ya no puedo, o no podemos llegar hasta allá. Entonces de repente pues, vi los hermanos, aquí para mí es mucha ventaja porque voy viendo quién vino, quién no vino, les pongo asistencia, les pongo tacha gorda, pero al final somos una familia. Y ahí está nuestro hermano Arturo con su esposa, nuestra hermana Claudia, el hermano César, su esposa, y cuando nos juntamos, todos los lunes que nos juntamos es, ¿quién faltó? Ah, no vino, me comentó, me dijo, supo esto, no supo. Tratamos siempre de estar al tanto, todos ustedes. Porque es parte de una manera en que nosotros tenemos que vivir y entender que nos necesitamos los unos a los otros. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 12, verso 18 al 22. Primera de Corintios 12, del 18 al 22. Dice así: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? O sea, ¿se pueden imaginar que un cuerpo sea pura oreja? ¿Que una persona sea pura cabeza? Sí, es lógico, ese no sería un cuerpo. Entonces él dice que hay muchos miembros para poder formar un cuerpo. Versículo 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Entonces, esto me hace entender algo. Hermanos, todos nosotros nos necesitamos. Todos. Créanme que nosotros, incluso como líderes, como pastores, los necesitamos a ustedes. Nosotros también pasamos por momentos difíciles. Momentos de salud, momentos a veces económicos difíciles. Y creo que algo que nos falta poder ver siempre es la necesidad de unos y otros. Porque a veces no somos nosotros, a veces son ustedes, y a veces pareciera como que es que nadie me pregunta y nadie me dice nada, pero tenemos que entender algo. Todos nosotros nos necesitamos. Dile al que está a tu lado: ¿sabes que te necesito? A ver, díselo. Si somos una familia, tienes que decírselo. ¿Sí? Nos necesitamos. El trabajo, el servicio, lo que hacemos, Dios lo ha puesto. En Hebreos, en Hebreos 10, 24 y 25, mira lo que dice. Hebreos 10, 24 y 25 dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, somos necesarios, todos nosotros, para que podamos evidenciar y mostrar el amor unos con otros. Y también me dice las buenas obras. Versículo 25, importantísimo: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Entonces me doy cuenta que aún en los tiempos antiguos algunos dejaban de congregarse. No quiere decir que si alguien falta a la iglesia es pecado. Eso no es pecado. Pero lo que sí tengo que aprender es que yo no puedo dejar de congregarme, porque es importante que como iglesia estemos juntos, nos estemos amando y apoyándonos los unos a los otros. ¿Estamos? Regresemos a Hechos otra vez, versículo 42 del capítulo 2. Dice: y perseveraron en la doctrina de los apóstoles. Ya lo vimos, la doctrina, la palabra, en la comunión unos con otros. Estamos hablando de convivir. Y luego dice: en el partimiento del pan.
Interesante, porque cuando nosotros mencionamos sobre el partimiento del pan, normalmente lo relacionamos con la Santa Cena, ¿sí? Y era lo que hacía la iglesia. Pero algunos comentaristas hacen entender que esto era algo que hacían normalmente en todos los días allá, porque una base de la alimentación de aquel tiempo era el pan y era el vino. Si fuera el día de hoy, ¿qué sería? La tortilla, carne asada, no sé. Ojalá fuera todos los días en mi casa carne asada. Cabrito también, ¿verdad? Bueno, pero el día de hoy sería tortilla, que casi en todas las casas está la tortilla, ¿y qué? Y la coca. No os hagáis, ¿verdad que sí? Aunque sea sin azúcar, ¿verdad? Pero bueno, pero era algo normal. Entonces, lo que hacía la iglesia es que se reunían a comer. Y estaban comiendo y conviviendo porque eran una familia, porque había una comunión entre ellos. Y al momento de estar comiendo, lo que ellos hacían era, agarraban el pan y de repente decían, ¿por qué no recordamos lo que hizo Jesús cuando Él partió el pan? Y empezaban a hablar de eso. Y iban a tomar, ¿y qué tomaban? Pues tomaban el vino y algo natural. Y decían, recordemos la copa de Cristo, que era su sangre. Y entonces me hace ver algo en cada instante que comían. Si eran 3 veces como nosotros o 5 como algunos, recordaban la obra de Cristo en cada momento. No como nosotros que lo hacemos una vez al mes en la iglesia. Pero qué importante, ¿no? Que la iglesia primitiva todos los días, de periodo 3 veces al día, estaban recordando la obra de Cristo que hizo por ellos. Recordando que que Jesús había venido a morir por nuestros pecados, por sus pecados también. Que había ido a la cruz, que fue maldecido, fue castigado por nosotros, que cuando Él no hizo nada fue a la cruz y se entregó por amor por cada uno de nosotros. Entonces te puedes imaginar, iban a desayunar y utilizaban el pan, utilizaban el vino y recordaban la obra de Cristo. Iban a comer y recordaban la obra de Cristo. Iban a cenar y recordaban. Incluso se acuerdan que Jesús, cuando después que muere, resucita, y no recuerdo, creo que eran con los que iban camino a Emaús, que dice, y cuando partió el pan lo reconocieron. Porque era una manera de recordar la obra que Jesús había hecho por ellos también. Y eso es interesante. Porque creo que como iglesia, si todos los días nosotros estuviéramos recordando, número 1, es perseverando en la palabra. Número 2, conviviendo con la iglesia. Y número 3, recordando la obra de Cristo. Nuestro caminar con Dios cada día fuera diferente. Ahora, sería una manera de testificar, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no sé con quién almuerzas. Yo no sé con quién comes o con quién cenas. Pero sería una manera de poder, ¿sabes qué? Invitas a alguien a cenar a tu casa y están comiendo y de repente agarras la tortilla. Bueno, ahí sería el pan, ¿verdad? Entonces haríamos una cena de tortas para que valga la pena, ¿verdad? Y quizás agarras el pan y le dices, ¿les puedo platicar algo? Así como este pan se parte, así Cristo fue partido por nosotros. Y era una manera de poder compartirles. Entonces la iglesia estaba haciendo eso. La iglesia estaba recordando, porque si leemos, mira, así rápidamente, 1 Corintios capítulo 11, verso del 23 al 26. Esta porción siempre la leemos cuando vamos a participar de la Santa Cena, que incluso este domingo ya nos toca participar de la Santa Cena. Siempre leemos esta porción y mira lo que dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto
todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Están recordando lo que hizo Jesús. Pero no solamente ahí se queda, porque el verso 26 dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y beber esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que partían el pan y tocaban el tema, ellos estaban recordando la venida del Señor Jesucristo. Y ellos estaban anhelando. Si algo anhelaba la iglesia primitiva, es que el Señor viniera. Que viniera por su pueblo, que lo rescatara, lo libertara. Y yo creo que esto es algo que a nosotros como iglesia nos falta. Porque muchas veces nosotros se nos ha olvidado tener esa confianza, deseo en la esperanza que Cristo vendrá por nosotros. A veces pareciera que amamos más este mundo, pero el deseo o la oración de la iglesia tendría que ser: Jesús, Señor, ven por nosotros. Ojalá hoy puedas venir. Claro, hay mucha gente que no lo conoce, pero la petición de nosotros debería decir: Dios, ven por tu iglesia. Y yo estoy seguro que nuestra vida sería diferente. Simplemente piensa en esto. ¿Cómo sería tu comportamiento o tu manera de vivir si supieras que mañana, en la tarde, noche, vendría Cristo por su iglesia? ¿Qué harías? ¿O qué no harías ya? ¿Cómo actuarías si supieras que mañana Cristo viene? Hoy no, porque a lo mejor dijiste: pues ya no puedo hacer nada. Pero si fuera mañana, ¿cómo vivirías? Si yo supiera que Cristo viene pronto, haría que mi vida completamente fuera diferente. Regresemos a Hechos. Dice: y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, ya hablamos de la palabra, en la comunión, esto me la de una convivencia entre nosotros, pues vamos a hacer el día de campo para que ahí nos acompañen. El partimiento del pan, es recordar la muerte de Cristo. Y luego dice: y en las oraciones. Esto me habla de que podamos nosotros tener el cuidado aún en la gente o en la familia o en la iglesia de unos por otros. A veces no nos damos cuenta qué problema o qué necesidad tiene mi hermano o mi hermana. Tenemos un error nosotros, porque aunque andemos mal, cuando nos preguntan: ¿cómo estás? Bien. Aunque por dentro sabes que no te está yendo bien. Es costumbre. Pero como iglesia deberíamos nosotros tener la capacidad, la confianza de poder decirle a mi hermano, si me acaba de decir: ¿sabes que me interesas o te necesito? Que tú le puedas decir: ¿cuál es tu petición? ¿Cuál es tu necesidad? Y que él pueda externarte, o tú también puedas decirle cuál es la condición en la cual estás siendo afectado el día de hoy. ¿Qué te está robando el sueño, la paz? ¿Qué enfermedad está afectando tu vida? ¿Qué necesidad aún económica está afectando tu vida? Ahora, el platicarle no es pedirle dinero. Simplemente es ver la necesidad de orar unos por otros. Que tengo una necesidad. Interesante. Les cuento ahora sí un testimonio. Acá no saben de quién es, ¿verdad? Pero en una ocasión, en una de las juntas que tenemos de liderazgo, una hermana de la iglesia se lo compartió a una hermana de parte del liderazgo, y dice que estaba un domingo y estaba en el tiempo de la administración, la alabanza, la administración, y que ella estaba pasando por una situación tan difícil que ella necesitaba tanto un abrazo. Y estaba en la administración y todo, y uno de los servidores de aquí de la iglesia
dice que se acerca, era una hermana y uno de los servidores fue una hermana también, y es una persona que se acerca a esa persona que estaba pidiéndole a Dios y simplemente llega, ora por ella y dice que ella sintió cómo Dios la ministró simplemente por el momento en que ella puso su mano y se puso a orar por ella y al final le abraza. Entonces, cuando escuchábamos eso dijimos gloria a Dios. ¿Por qué? Porque vemos que un servidor es sensible a la voz de Dios, a la necesidad de alguien dentro de la iglesia, y ver y comentar. Y a lo mejor a ustedes les ha pasado, ¿cuántas veces necesitamos un abrazo de alguien porque estamos pasando por un momento difícil? Y eso lo podemos hacer nosotros. No solamente un abrazo, sino una oración, sabiendo que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros, y la iglesia es importante que lo pueda hacer, que podamos orar unos por otros, viendo la necesidad de unos por otros. El problema es que a veces nos da vergüenza decir, yo no sé por qué. A mí me da mucha cosita cuando de repente está el hermano César y le dice, ¿alguna necesidad, alguna petición? Y todos se quedan así como ahorita. Y lo que ustedes no saben es que el hermano César ya había platicado y dice, hermano, voy a orar por las necesidades y nos vamos a tomar tiempo para orar por ellos, por cada uno, lo que necesiten. Y de repente viene el hermano y, ¿alguna necesidad? Nadie tiene problemas. Y tiene que continuar con lo demás. ¿Por qué? Porque a veces no somos capaces de decir, yo necesito que oren por mí. Yo necesito que pongan sus manos en mí, que me ayuden. Tengo un problema, estoy batallando en mi casa, estoy batallando en mi trabajo, estoy batallando en mi salud, o simplemente necesito que oren por mí. A lo mejor estoy desanimándome, a lo mejor es más, ya no quiero a veces venir a la iglesia. Y qué importante que pueda haber alguien que ore por ti. Entonces, no es algo que nos tiene que dar vergüenza ni pena. Si no quieres decir cuál es tu situación, simplemente di, oren por mí, estoy pasando por un momento difícil, y se acabó. Pero qué importante que mis hermanos, mi familia, mis amigos que estamos juntos puedan saber que yo necesito que ellos puedan estar orando por mí. Eso es muy importante. Ahora, veamos el resultado. Me voy a ir un poquito más rápido, pero veamos el resultado. Hechos 2:43. Dice, y sobrevino temor a toda persona. Después de que ellos recibieron el mensaje y que empezaron a ser discipulados, perseverando en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones, empieza a haber un efecto de todo esto en la iglesia. Y por eso es importante el tema del día de hoy, porque si nosotros aprendemos a vivir de esta manera, estos resultados pueden reflejarse en nuestra vida. Lo primero es, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Esto del temor a Dios me habla que la gente que está perseverando en la palabra, perseverando en la oración, en la comunión, en que Cristo viene pronto, lo que los va a llevar es a vivir una vida en santidad, en saber que no tienen que vivir en el pecado ni haciendo las cosas que a Dios no le agrada, porque Él viene pronto. Y lo va a llevar a tener una iglesia que pueda vivir en santidad. Otra vez, no por el nombre de la iglesia, no por la denominación, no por la línea en que pertenecen, sino por el efecto que hace la palabra en cada uno de nosotros. Es la palabra que va a llevarnos a tener ese temor, a vivir diferente, al hacerlo recto ante los ojos de Dios y no de los hombres, a obedecerle en amor, en hacer lo que Dios nos está pidiendo. Y entonces eso va a tener un resultado, que Dios va a respaldar su palabra, y puede haber señales, milagros, usarnos de una manera especial a cada uno de nosotros.
Yo siempre lo he dicho, aquellos que dicen a veces no sé cuáles son los dones, no sé cómo Dios me quiere utilizar. La única manera de poder saber qué Dios ha puesto en mí, en dones, talentos, es sirviéndole. Porque cuando tú le sirves, Dios te va a empezar a mover o a ir a predicar, o ir a enseñar, o ir a ayudar, o ir a orar, ir a compartir, ir a hablarles, y en automático los dones y talentos que Dios te ha dado, espirituales, van a empezar a brotar. Es por eso, a través de una iglesia que permanece en su palabra, en la comunión, en amor, en oración, lo primero que se va a reflejar es santidad, el temor, y lo segundo son señales, milagros. ¿Cuántos de ustedes les gustaría que Dios levantara esta iglesia como una iglesia donde Dios sigue mostrando su poder a través de señales y milagros el día de hoy? A mí me gustaría. ¿A cuántos les gustaría ser usados por Dios? Que digan, no sé, pastor, oré por una persona y Dios lo sanó. Que hasta ni lo puedo creer, ¿verdad? Incrédulo, bueno, pero Dios lo hizo. Lo va a hacer al momento que nosotros podamos ser capacitados y permanecer. Verso 44. Todos los que habían creído estaban, ¿cómo estaban todos? Juntos. Esto me habla de una unidad. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. No es que eran iguales, pero tenían en común todas las cosas. ¿Qué significa tener en común todas las cosas? No que todos le van a los Tigres, ¿verdad? Y vámonos todos allá. No, nada de eso. ¿Qué es lo común? Que todos amaban a Dios igual, todos servían a Dios igual, todos compartían la palabra, todos daban testimonio, todos veían la necesidad de unos de otros, todos estudiaban la palabra, las cosas espirituales. Eso es una iglesia que pueda estar junta, que pueda tener la misma manera de vivir para Dios, una manera correcta. Y es interesante, porque el versículo 45 dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Bueno, aquí no se asusten, ¿verdad? Porque no vamos a mandarles que vendan sus propiedades. Pero creo que podemos aprender el principio. Era gente que amaba a la misma iglesia, que veían las necesidades de la iglesia y veían cómo suplir las necesidades. Algo que hacemos nosotros es juntarlo lo de las despensas. Es una manera de suplir la necesidad que hay en algunos hermanos de la iglesia. Pero puede ser que en este momento alguien que está a tu lado está pasando por un momento difícil económicamente hablando, que esté batallando físicamente en cuestión de salud. Y qué importante saber las necesidades de ellos para poder ayudarnos cada día. Verso 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y esto es importante también, porque te das cuenta de algo que hace esta iglesia. Es una iglesia que no se reúnen como nosotros lo hacemos tradicionalmente, a veces una vez o cuando mucho 2 veces a la semana. Es una iglesia que quieren de Dios, quieren aprender de Dios, quieren saber más de Dios, y lo que están haciendo es asistiendo, congregándose, uniéndose. No solamente en el templo, también en las casas. Partiendo el pan, con sencillez, todos iguales. Hablando de Dios, hablando de las maravillas, hablando de la enseñanza, hablando de lo que Dios hace en sus vidas todos los días. Y creo que eso nos falta. Deberíamos de tener reunión lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Algunos diríamos, es mucha iglesia.
a lo mejor. Pero la iglesia primitiva estaba metida de esta manera, porque todos los días necesitaban y querían saber, conocer, escuchar la presencia de Dios. Querían alabarle, querían adorarle. Ahora, si todos tuviéramos tiempo para tener mi devocional y mi tiempo de alabanza y adoración en la casa, a lo mejor diríamos, bueno, háganlo en su casa, no es necesario. Pero como andamos todos los días corriendo, debería ser bueno que todos los días al terminar el día estemos en la casa de Dios. ¿Sí? Es lo que la iglesia estaba haciendo. Interesante, porque no solamente era en el templo, sino también en las casas. ¿Se acuerdan que hace unas semanas vimos la historia del endemoniado gadareno? Lo vimos en domingo, cómo Jesús lo deja libre a esta persona, y esta persona le dice, déjame ir contigo. Y Jesús no lo deja. Jesús le dice, vete a tu casa y compárteles las cosas que Dios ha hecho en ti. Después vimos que este hombre se fue a predicar a una región de Decápolis, ¿no? Y hace una semana también vimos cómo la gente empezó a escuchar de lo que Jesús hacía a través de este hombre. Es lo que Dios quiere que tú hagas. No solamente en la iglesia, sino en las casas, que tú vayas y compartas lo que Dios ha hecho en tu vida. A veces pensamos que ocupamos un testimonio tan fuerte, que Dios me sacó de las drogas o de la violencia, para poder decir un testimonio de poder. No necesitas eso. Habla de cómo Dios te ama, de cómo Dios te provee, cómo Dios te cuida, cómo Dios ha cambiado tu vida, cómo ha cambiado tu matrimonio, cómo restaura, para que tú puedas ser un testimonio a la gente que está viviendo las mismas cosas que tú viviste. Pero la palabra es lo que puede transformarte en todo momento. Y dice ahí, y comían juntos con alegría y sencillez del corazón. Entonces, ya saben, si alguien nos quiere invitar a comer, estamos puestos. Y ustedes también, ¿verdad? ¿Sí? Porque quise que comía, entonces a lo mejor hacemos la palabra ahí. Y nomás acuérdense que mis hijas comen como si acaban de echar una placa. ¿Sí? Pero lo importante es, y me habla, que estaban alegres. ¿Y qué importante es estar alegre? No hay nada mejor como vivir una vida feliz y alegres en Dios. ¿Cuántos se gozan en Dios todos los días? A ver, levante su mano. Sí, yo me di cuenta que algunos no, ¿verdad? Tienen nada más. Dice por ahí, una vez escuché una canción y siempre he dicho así, tienen cara de limón chupado. ¿Sí? Lo escuché en una iglesia. ¿Sí? El hermano le da cara de limón chupado porque siempre está enojado, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bien. Dios lo bendiga. Amén. Y así enojado, ¿verdad? Entonces, pero a veces no somos alegres. Tengo que vivir una vida alegre en el Señor. Y versículo 47 para terminar. Miren lo que provocaba esto. Alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios hará su obra con cada uno de nosotros. Estamos orando para que Dios siga trayendo un crecimiento a la iglesia, y creo que lo entiendan. No buscamos un crecimiento en la iglesia para decir que somos muchos, sino buscamos un crecimiento porque hay tanta gente que necesita de Cristo. No son por números. De que no sirve tener muchos números y no vivir correctamente. Lo importante es vivir una vida cristiana agradándole a Dios en todo momento. Y estoy seguro, hermanos, si nosotros vivimos de esta manera, perseverando en la palabra, en una comunión, en nosotros, una amistad, que la gente pueda venir y pueda decir, algo que yo veo en esa iglesia es cómo se aman, cómo todos se cuidan, cómo todos se saludan, cómo están bien. A mí me encanta ver eso en la iglesia. En el partimiento del pan es recordando de Cristo, hablando siempre de Cristo. ¿Y por qué no? A lo mejor hasta conviviendo. Y también orando unos por otros. Entonces, Dios, al ver que estamos cumpliendo su obra correctamente, Dios va a añadir a la iglesia cada día los que tienen que ser parte de este cuerpo que Él está levantando.
eso es parte de todos nosotros. Eso es parte que tú y yo estemos hoy creyendo y obedeciendo lo que Dios tiene. Porque este crecimiento lo hace Dios. Porque esta obra lo hace Dios. Igual, si Dios dice que esta obra se detiene, mañana mismo, ¡pum!, se acaba todo. Pero Dios puede estar añadiendo los que tienen que ser salvos. Pero para eso la iglesia tiene que actuar, obedecer y vivir conforme lo que Dios nos está diciendo. Yo quiero orar por la iglesia para que Dios traiga un crecimiento. Pero yo quiero que hagamos hoy algo quizás diferente a las reuniones, y lo hacemos a veces en tiempo de oración, ¿sí? Pero quiero que se pongan todos de pie. Si que usan los músicos, súbanse de una vez.